Curiosidades del sistema de limpieza de la serie CX7 y 8, que nos hacen posicionar a esta cosechadora como la mejor cosechadora del mercado de sacudidores. El sistema de limpieza de las cosechadoras CX7 y 8 está compuesto por un cajón de cribas, de una gran superficie, 6,5 metros cuadrados en los modelos de 6 sacudidores, 5,5 en los modelos de 5 sacudidores. En ambos casos estamos hablando de la mayor superficie del mercado en sacudidores. Aparte de esa característica en lo que se refiere a tamaño, tiene este cajón de cribas una serie de características exclusivas que le permiten tener la máxima capacidad. Empezando porque tenemos, el cajón de cribas habitualmente en el mercado de cosechadoras se compone de 2 módulos que funcionan a contramovimiento para compensarse. Este cajón de cribas no tiene 2 módulos, tiene 3. 3 módulos, ¿por qué? Pues la idea es que estos 3 módulos estén completamente compensados, puesto que la mesa de preparación, que es uno de los módulos, y el cajón de cribas inferior que contiene a la criba de abajo, se mueven en el movimiento síncrono y pesan exactamente igual que el otro módulo, que es el cajón de cribas, es la parte que contiene a la criba superior y precriba. Entonces ese movimiento hace que la máquina, el cajón de cribas, esté compensado en su totalidad y no tenga ningún tipo de vibración, ni la note, el operario, ni el resto de componentes estructurales de la cosechadora. Puntos interesantes, destacables, estaríamos hablando del ventilador. El ventilador de este cajón de cribas es un ventilador que tiene accionamiento hidráulico, eso implica que no tiene variador, no hay desgaste, no hay mantenimiento en ese aspecto. Y por otro lado, este ventilador tiene la peculiaridad de que tiene un régimen variable en función de la pendiente frontal que esté acometiendo la cosechadora. Entonces el operador decide qué régimen de giro quiere que lleve el ventilador en llano, pero cuando iniciamos una pendiente descendente, ese régimen del ventilador automáticamente empezará a aumentar el régimen de giro para contrarrestar el lento avance que en esas circunstancias, en esa situación, tiene el grano a lo largo del cajón de cribas. En contraposición a esas condiciones tenemos la pendiente ascendente. En el caso de que vayamos subiendo por una pendiente, ahí ocurre lo contrario, el material avanza rápidamente. Para compensar ese efecto de la gravedad, el ventilador reduciría su velocidad de giro, tanto más cuanto mayor sea la pendiente. Y de ese modo evitamos, en este caso, el riesgo de pérdida de grano por rápido avance del material. Más cosas que tiene este cajón de cribas, los retornos. Todos sabéis que el cajón de cribas separa el grano del tamo, manda el grano limpio a la tolva y hay una pequeña fracción que son los retornos. ¿El retorno de qué está compuesto? De grano, de material pesado, pero mal trillado, que no ha pasado por la criba inferior. Entonces este material es enviado de nuevo a ser trillado o retrillado. En una situación normal, lo más habitual en el mercado es que las cosechadoras lleven este material de retorno a la trilla principal. Bueno, pues en nuestro caso, en este caso de las cosechadoras CX7 y 8, es retrillado en unos sistemas independientes del sistema de trilla principal, con lo cual no sobrecargamos el sistema de trilla principal. Y por último, y no menos importante, es que este cajón de cribas, este sistema de limpieza, es autonivelante. ¿Qué implica esto? Pues este sistema autonivelante es que ante una pendiente lateral, en el que las cosechadoras normalmente con cajón de cribas estándar sin sistema de autonivelación, como entendéis, todo el material se va a un lado, hacia el lado inferior. Eso hace que pierda muchísima capacidad y que puedas tener un alto riesgo de pérdida de grano. En este caso no, porque la pendiente lateral es compensada totalmente, en su totalidad, porque este cajón de cribas tiene un apoyo delantero y trasero que pivota y que compensa totalmente la pendiente, de tal modo que si tenemos 10 grados de pendiente lateral, el cajón irá menos 10 grados de pendiente y se queda horizontal, con lo cual tiene exactamente el mismo rendimiento esta cosechadora en llano que en cualquier nivel de pendiente lateral, hasta un 17%. Por tanto, con todas estas características que hemos descrito, podemos decir con toda seguridad que esta serie de cosechadoras CX7 y 8 son las mejores cosechadoras desde el punto de vista de la limpieza del mercado de cosechadoras de sacudidores.